ok, wow. Se escucha diferente. Bueno, ¿qué tal si oramos? Señor, te damos gracias. De verdad, tú eres digno de adorar, Señor. Y a veces olvidamos eso. Cada vez que seguimos a nuestro corazón, a nuestra carne, en lugar de seguirte a ti, Señor, y tus estatutos, en lugar de seguir tu palabra, Señor, pero por alguna razón tú no eres como nosotros, tú sí eres perfecto, tú sí eres fiel. Y tú estás ahí guiándonos a través de tu espíritu, mostrándonos el camino. Nos tomas de tu mano y nos enderezas nuevamente. Nos perdonas una y otra vez y nos guías al camino correcto, Señor. No, no porque simplemente existan reglas que tú has puesto sin sentido, sino que esa ley, Señor, sabemos que es para nuestro beneficio. Y también es un reflejo de quién eres tú, Señor. Gracias por esa paciencia que nos tienes, esa paciencia que a nosotros nos falta, esa paciencia que tú nos pides, Señor, no solamente mostrarle a las personas que están cerca de nosotros, a las personas que nos aman, sino también a aquellas personas que nos odian, a nuestros enemigos. Guíanos a ser así como tú, Señor, porque en un momento nosotros éramos tus enemigos y tú nos trajiste por amor a tu lado. Ayúdanos a ser como ese ejemplo que tú nos has dado. Guíanos en este pasaje que vamos a estudiar el día de hoy y que nuestras mentes sean abiertas y poder comprender un poco más a profundidad quién eres tú, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Entonces, esta mañana vamos a ver el pasaje de Isaías 53. Pero antes de comenzar, quiero hacerles una pregunta. ¿Sabías tú que la Biblia no fue escrita a nosotros? La Biblia no fue escrita a nosotros. O sea, en otras palabras, la Biblia no fue escrita a la congregación de Phoenix en el siglo XXI. Fue escrita para nosotros, para nuestra guianza, para nuestro beneficio. La enseñanza y los principios sí se aplican a nuestra vida. El mensaje y las promesas de salvación también están disponibles para nosotros. Pero no fue escrita a nosotros. Entonces, ¿a quién fue escrita la Biblia? La Biblia fue escrita específicamente a individuos, a pueblos y a grupos de personas. En los 10 mandamientos, se recuerdan en Éxodo, si pueden ir a la primera transparencia, dice, mira lo que dice aquí, estos son 2 versículos antes de que se nos da los 10 mandamientos en nuestras Biblias. Y dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. ¿Te sacó Dios de la casa de Egipto? No, ¿verdad? Fue un grupo específico hace miles de años atrás. Y obviamente también aplica para los descendientes de ese grupo, ¿no? Los judíos que nacieron de ellos, que ellos fueron sacados de Egipto cuando estaban en la esclavitud. Entonces, eso fue escrito a ellos. Si aplica para nosotros los mandamientos porque, bueno, es un reflejo de quién es Dios. No mentiráis, ¿verdad? Y es porque Él no miente. Y es bueno para nuestra vida el seguir los mandamientos. Pero fue escrito originalmente para ellos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué hay 4 evangelios? ¿Sí? Y vemos cómo hay cosas distintas, hay un vocabulario distinto, y es como a veces hasta nos confunde más. Y la razón es que cada evangelio tiene una audiencia diferente. El enfoque es diferente. Mateo fue escrito principalmente para los judíos. Marcos fue escrito principalmente para los gentiles. Nosotros somos gentiles. Lucas, al igual que Marcos, fue escrito
para los gentiles, pero específicamente a una persona en particular. Y este es Teófilo. No sé si se acuerdan cuando empiezas a leer ese libro. Y Juan fue escrito para los dos, judíos y gentiles, que vivían en el mundo grecorromano y que estaban buscando a Dios. La carta de Filemón dice al inicio: Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo. ¿A quién? A Filemón. La carta no fue escrita a nosotros, fue escrita a Filemón. Aplica para nosotros, podemos utilizarla en nuestras vidas, podemos aprender de esa carta, pero fue escrita a Filemón. Toda la Biblia es para nuestro aprendizaje, para nuestro beneficio, pero para entenderla bien y aplicarla bien a nuestras vidas, tenemos que entender a quién y por qué eso se escribió. Y así nos ayuda a tener una mejor interpretación. Y te doy 2 ejemplos del por qué esto es importante. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántas veces no hemos escuchado dicho eso? Alguien se está preparando para un examen o algo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Está haciendo un ejercicio porque quiere estar más saludable. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estoy juntando para un automóvil. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ese versículo se nos dio cuando la iglesia estaba pasando momentos difíciles. Cuando la iglesia estaba siendo perseguida, martirizada, encarcelada. Y ahí es cuando Pablo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el contexto. Ahora, teniendo eso, ¿no te da como que un sentir distinto, tener más respeto a ese versículo? ¿Tener más cuidado cuando lo usas? Hay otro pasaje que dice: Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Muchas personas o pastores o aquellos que sienten tener esa unción utilizan este versículo para comprobar: sí, mira, aquí está. Yo tengo toda esa autoridad, ¿no? Pero hay 2 problemas con esa aplicación. Uno, ¿a quién le fue escrito? Eso fue a los 12 apóstoles. Cuando Jesús los escogió, esto fue lo que les dijo a ellos. Y hay un término bien interesante que son 2 términos: el prescriptivo y el descriptivo. El prescriptivo suena como la prescripción, ¿no?, que te da el doctor para que te tomes algo, tienes que tomarte esto. Y el descriptivo es nomás te está diciendo, te está narrando. Entonces hay veces en la Biblia que tenemos que ver o que es una prescripción, es prescriptivo, o nomás me está describiendo. Entonces ahí, en ese versículo, nos está diciendo qué fue lo que sucedió con los apóstoles. Fueron escogidos y Dios los mandó a ellos. No significa necesariamente que nosotros tenemos esa autoridad. Sí existen los milagros, sí existe todo eso, pero no significa que automáticamente eso lo podemos aplicar a nuestras vidas, ¿no? La segunda cosa es, en ese pasaje, que es lo curioso, que según Mateo dice que no prediquen a los gentiles y nosotros somos gentiles. Entonces, ves el problema ahí si quieres tomarlo, que literalmente aplica para ti automáticamente. Porque Jesús les dice: no prediques a los gentiles, solamente a los judíos. Dice que no carguen dinero. Entonces, el problema con eso, yo tengo la autoridad, pero también quiero esto. Y ellos dicen: no cargues dinero, porque las necesidades básicas se te van a dar. En el lugar donde te hospedes, ellos te van a dar las necesidades, así que no cargues dinero. Entonces, cuando estudies la Biblia para tu propia edificación o incluso más aún para enseñar, nunca te vayas directo del versículo a la aplicación personal, ¿no? Trata primero de entender qué significa este pasaje al beneficiario. Y nomás les estoy dando una herramienta de interpretación para el uso propio, ¿no? O esto es lo que se conoce como la hermenéutica básica. ¿Okay? Amén. Entonces vamos a empezar con Isaías 53.
Isaías 53 hace una referencia a un individuo, al que se introduce al final del capítulo anterior como el siervo de Dios, quien va a ser enaltecido, asombrará a muchas naciones y traerá entendimiento al mundo. Y obviamente sabemos que esta profecía se trata de Jesucristo, de su primer venida. Era el capítulo 53 de Isaías, donde el eunuco de Etiopía, no sé si recuerdan, iba leyendo en su carro y Felipe se le acerca para hablarle y le enseña qué es lo que significaba. El evangelista le pudo mostrar a través de la palabra que se refería a Jesucristo como el siervo sufriente del Señor. Esto de las referencias o profecías cumplidas es una de las pruebas que confirman que esta validez, dan validez a la Biblia, que verdaderamente es la palabra de Dios. Mientras estaba estudiando este pasaje, me di cuenta de que al parecer se cree que hay más de 63,000 referencias en la Biblia que se interconectan. Y tomé esta gráfica que puse ahí, está medio borrosa, pero ahí está. ¿Qué está diciendo esto? Que no hay contradicción. Nos apoyamos en los 40 autores de la Biblia, se están apoyando mutuamente desde el Antiguo al Nuevo Testamento y viceversa. Son profecías cumplidas y son enseñanzas que están en armonía. Isaías, considerado el príncipe de los profetas, era considerado uno de los profetas mayores, no porque haya sido más importante, sino porque gran parte del contenido es su escritura. Gran parte de lo que él aportó a la Biblia pasó a finales del siglo VIII antes de Cristo. En los primeros 39 capítulos, Isaías toca temas referentes a profecías sobre Judá y Jerusalén, sentencia contra las naciones extranjeras, mensajes de salvación, advertencia a la alianza con Egipto, historia de los tiempos de sequías. Y en los últimos capítulos, del 40 al 66, el profeta refleja una actitud de consuelo, apuntando lo absurdo que es la idolatría. Y también menciona sobre el siervo de Jehová, que es lo que vamos a ver hoy. Y por último, la gloria futura del pueblo de Dios. Entonces, Isaías 53, versículo 1 dice, la primera parte, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Al parecer eran pocos los fieles que existían, fieles al Señor en esos tiempos. Y Pablo cita, si recuerdan, este versículo para confirmar la falta de fe del pueblo judío, que también existía en estos tiempos, en el tiempo de Isaías, y incluso existe en los tiempos de hoy. El apóstol Juan menciona en el capítulo 12, versículo 37, que a pesar de las señales que Jesús hizo delante de los judíos, ellos no creyeron. Y después cita este versículo confirmando las palabras de Isaías como profecía cumplida en los tiempos de Jesús. La segunda parte dice, ¿a quién se ha revelado el brazo del Señor? Esta referencia del brazo del Señor está conectada al siervo que se menciona en el capítulo anterior. O en otras palabras, el brazo es la persona que Dios va a utilizar para redimir a su pueblo entre todas las naciones. No solamente entre los judíos, sino que esa bendición que va a recibir todas las naciones es ese brazo del Señor, es el siervo del Señor. Siguiente versículo. Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Esta descripción tiene dos cosas importantes. Uno, diría yo que es la parte literal y la otra es lo simbólico. La parte literal es su apariencia física.
Si recuerdan, el primer rey de Israel, Saúl, se describe como alto, joven, hermoso. Y vemos el contraste, ¿no? Con este siervo o este brazo de Dios. No tiene atractivo físico del que llame la atención. Quiero que vean esta imagen. ¿Qué sientes al ver esta imagen? Belleza. Yo siento tranquilidad, siento confianza. Tiene una mirada noble. Y no sé si Jesucristo se miraría así. Pero lo obvio es que para nosotros es más fácil sentirnos atraídos y escuchar y seguir a un líder que es físicamente atractivo. En lugar de enfocarnos exclusivamente en el carácter y en los valores del individuo. Yo sé que esta es una de las razones creo yo que es una de las razones del por qué Dios dice que no quiere que nos hagamos imagen de Él. Porque nuestro corazón es idólatra de naturaleza. Ahora esa es la parte literal, la parte simbólica de su atracción como líder y redentor. Israel y el mundo entero tienen esa expectativa de de un líder que sea rico, que sea famoso, poderoso. Tenían eso en los tiempos de Isaías y tenían eso en los tiempos de Jesús cuando Él vino. Este pensar de que iba a llegar como con éxito, con sonido de tambores, y fue un gran asombro para tantos cuando el Mesías se presenta como un hombre pobre y sin el deseo de conquistar a las naciones a la fuerza. Por esta razón, mira lo que dice el siguiente versículo 3. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Este desprecio mencionado enfatiza la indiferencia. Isaías describe una actitud del mundo ante el siervo enviado por Dios y su actitud es: no me interesa. El no creyente no ve valor ni significado en su vida de lo que Jesús tiene que ofrecer. Y a simple vista tiene sentido, ¿eh? Varón de dolores y experimentado en aflicción. ¿Quién quiere eso? La inclinación natural del ser humano es seguir al ganador, seguir al exitoso, al que está sano, porque es lo que el ser humano quiere para sí mismo, es lo que nosotros queremos. Pero Jesús nos dice, en esta vida tendremos tribulaciones, que carguemos nuestra cruz y le sigamos. Y el que pierda su vida por su causa, verdaderamente la encontrará. Pero, ¿por qué el brazo del Señor se presenta de esta manera? Él es todopoderoso. ¿Por qué no presentarse con poder y autoridad? Esa pregunta es la que nos hacemos, ¿no? Y tengo por lo menos dos respuestas a eso. Número 1, Dios sí se presentó de esta manera. No más que su poder y autoridad fueron revelados a través de su palabra. Su palabra fue la que logró los milagros. Su palabra fue la que sanó. Su palabra fue la que convirtió ese corazón endurecido de las personas. El milagro más grande que cualquiera de nosotros puede presenciar. Un pecador muerto en sus pecados que es abierto los ojos de oscuridad a luz y que se viene al Señor arrepentido. Su palabra callaba la opinión de aquellos que se oponían a Él. Y la segunda cosa es, Él se presentó no en lo que el mundo esperaba.
sino en lo que el mundo necesitaba. Siguiente versículo. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le dimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Ahí está el oyente, ¿no? En los tiempos de Isaías. Escuchan esta palabra y de la boca poética del profeta Isaías los llama al arrepentimiento, a cambiar de su dirección, sus vidas, su dirección pecaminosa, de rebelión. Y en su jactancia rechazan al brazo de Dios, al ungido del Señor, porque se presenta como un siervo de dolores y en aflicción. Y en su ceguera no pueden ver la razón de por qué se presenta así. Y es que Él lleva nuestras enfermedades y nuestros dolores. Siguiente versículo. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. Él castigó por nuestra paz, cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Aquí continúa el autor estableciendo este contraste entre Él y nosotros. Es lo que vamos a ver en este versículo. Él, nosotros, Él, nosotros. Pero hasta este momento el oyente pudo haber pensado que el siervo fiel fue herido y afligido por Dios a causa de sus propios pecados. Así como Job, ¿recuerdan? Que estaba sufriendo y los amigos le decían, oh, es que pecaste, es que es tu culpa una y otra vez. Y hasta este momento el oyente pudo haber pensado, bueno, esta es la misma situación. Pero no era así. Mira hay varias cosas que veo que hace el profeta aquí. Número 1, el castigo de Dios sobre su siervo se debió a nuestros pecados, no los pecados de Él. Fueron nuestros pecados, nuestras transgresiones. Segunda cosa es un recordatorio y una comparación con los sacrificios de los animales que el pueblo judío tenía que hacer constantemente para quitar su pecado. Es una comparación. La otra cosa es, la obra del siervo nos da paz. Recuerdo a uno de mis predicadores favoritos, R.C. Sproul, falleció hace como 8 años, pero él mencionaba cuando dialogaba con personas tratándole de que se acercaran a Cristo y que el diálogo continuaba y al último no querían aceptar, estaban en su negación. Él recurría a un último tema, una última sugerencia, y esto era, ¿qué haces con tu guilt, con tu culpa? ¿Sí? ¿Qué haces con la culpabilidad? Especialmente los ateos, que ni siquiera creen en Dios, ni siquiera creen en alguien que va a restaurar. Y creo que, imagínate, o sea, creo que todos hemos hecho algo que pensamos hacia atrás. Oh, ¿por qué le dije eso a mi hijo o a mi hija o a mi esposo? Qué feo me siento por esta cosa que hice. Y te duele, ¿no? Y eso que estamos en Cristo. Ahora imagínate una persona que no tiene esperanza. La culpabilidad que deben de cargar. Y por eso que R.C. Sproul dice que le funcionaba muy bien. Realmente los ponía a pensar cuando les decía, ¿qué haces con tu culpa? Y, bueno, la solución está en Cristo. La única paz, para obtener esa paz, para resolver ese problema de nuestra culpa, es que Él nos da esa paz. La última cosa que veo aquí es, Dios sana. Sus heridas nos sanan. Su muerte nos da vida. Siguiente versículo. Versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Nos apartamos cada cual por su camino. Pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Siguiente versículo. Fue oprimido y afligido,
pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda. No abrió él su boca. Aquí el Señor, Dios, compara al ser humano con las ovejas, las cuales son torpes. No se dan cuenta de su alrededor. Nomás están pensando en cuál va a ser el siguiente alimento que voy a comer. Cuando se asustan, salen corriendo sin dirección y por estas dos razones se pierden fácilmente. De la misma manera, a menudo no vemos las consecuencias de nuestras acciones. Y cuando ya estamos sufriendo, no sabemos qué hacer. Estamos buscando nomás satisfacer la carne, ¿no? Así como esas ovejas. Y nos vamos, ni cuenta nos damos que nos estamos yendo. Y ya cuando estamos hundidos en el pecado, no tenemos ni idea cómo salir, así como las ovejas. Por esta razón, el siervo de Dios tiene que intervenir. Este siervo, como ya saben, también es conocido como el buen pastor. Fue afligido y crucificado por nuestros pecados. No abrió su boca para defender su caso. Cuando lo estaban llevando en la corte, calladito, así como las ovejas. El inocente tomando el lugar del culpable. Siguiente versículo. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo? ¿A quién correspondía la herida? Bueno, primeramente la herida correspondía a los judíos que estaban en rebeldía. Y después también a todos nosotros. Pero al mismo tiempo, el siervo, de su propia voluntad, él se hace responsable de nuestros pecados. Él toma en nuestro lugar la herida. Aunque pareciera que la respuesta es obvia, ¿no? Bueno, no. A él no correspondía la herida, pero él fue herido. En cierto sentido eso es verdad, pero también a él le correspondía la herida, porque fue el plan de Dios. Siguiente versículo. Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca. Nuevamente, estas palabras proféticas se cumplieron en la vida de Jesús. Y no estoy mencionando todas, porque todo el pasaje está profetizando de Jesucristo. Pero si recuerdan, los romanos declararon a Jesús culpable de muerte. Y por lo general los criminales, después de ser ejecutados, eran sepultados con otros delincuentes. Y este era el plan de las autoridades romanas. Se dispuso con los impíos su sepultura. Ese era el plan. Eso era lo que parecía que iba a suceder con Jesucristo. Pero Dios tenía otro plan. Cumpliendo la ley y los profetas y usando a su siervo José y a Nicodemo, le dieron un sepelio digno. Y el sepulcro del siervo fue con los ricos. Siguiente versículo. Pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus vidas, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. He leído y escuchado comentarios sobre el sacrificio de Cristo
Y hay gente que lo compara con el abuso infantil. No sé si han escuchado eso. Pero aunque es cierto que el hijo era inocente, su sacrificio fue voluntario y motivado por amor. La ofrenda de expiación tiene que ver con remover una deuda. No sé si han escuchado esos términos. Es remover una deuda por el pecado. Pero también existe otro término. Y esta es la propiciación, la cual apacigua o satisface la ira de Dios. Estas dos cosas se realizan en el sacrificio de Cristo. Imagínate estos términos porque a mí se me olvida constantemente y tengo que refrescarme para acordarme cuál es cuál. Pero imagínate un ladrón, toma lo que no es de él, las autoridades lo empiezan a buscar y alguien, no sé, un familiar, paga el costo de eso que se robó, ¿no? $5,000 o algo así, ¿no? Ahí está el dinero. Y aunque la deuda está cubierta, esa persona todavía puede ir a la cárcel. A la persona que el que se le hicieron ese daño, puede decir, quiero poner cargos y puede terminar en la cárcel. O puede decir, no, no voy a poner cargos. Entonces hay dos problemas. Uno es la deuda y otra es el castigo por ese delito. Entonces Jesús hace dos cosas en la cruz. Intercambia su perfección por nuestro pecado. Nos da su vestimenta blanca y por lo tanto somos limpios por Él. Pero al mismo tiempo pasa otra cosa. Él nos da, al darnos esa vestimenta blanca, Él toma nuestra vestimenta sucia y Él se la pone. Eso es la expresión. O sea, es perfecto y la Biblia habla de una vestimenta que nos cubre y nos cubre con esa vestimenta de su perfección. Y al vernos el Padre, Él no ve toda la gran cantidad de pecados, toda nuestra sociedad. Él lo que ve es la blanqueza del Hijo. Pero no se detiene ahí. Él toma toda nuestra suciedad y se la pone y se la lleva a la cruz. ¿Sí? Esto es la expiación. Está hablando de remover ese pecado. También, la otra cosa que pasa es que la ira que nosotros merecemos, así como el ladrón, la ira que nosotros merecemos de parte del Padre, la recibe Cristo. Y esa es la propiciación. Entonces pasan esas dos cosas en el momento de la cruz. No solamente se nos es quitado el pecado, sino que la ira también es derramada. No en nosotros, sino en Él. Siguiente versículo. Por tanto, dice Isaías, se podría decir en conclusión, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado, llevando él el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. ¿Pueden ver el contraste aquí o más bien escuchar? ¿Cómo comenzamos el capítulo? No tiene aspecto hermoso ni majestad. Fue despreciado y desechado, varón de dolores y aflicción. Y ahora yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. ¿Por qué? ¿Por qué ese cambio tan drástico? Por amor. Él derrama su alma hasta la muerte. Jesús dice en Juan 15:13, nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Y eso lo hizo Él. Ese es el amor más grande. Ahora, no sé tú, pero para mí
este capítulo me queda muy claro que en Isaías 53 es una profecía del Mesías, súper claro, y que Jesucristo lo cumple cientos de años después, en su primer venida. Ahora, de ser así, la pregunta que tengo, la pregunta del millón, ¿por qué entonces los judíos, al leer este capítulo, no creen en Jesucristo? Y hay tres cosas que consideré. Número uno, he escuchado, nunca he hablado con un judío bueno, sí hablé con uno una vez, pero no sabía mucho del Antiguo Testamento. Pero he escuchado que ellos interpretan que el siervo es el pueblo de Dios. O sea, el siervo son ellos, los judíos. Pero yo veo dos problemas con esta interpretación. Si ellos son el siervo, ¿quién es el grupo de nosotros? Nuestros pecados, nuestras, ¿sí? ¿Quiénes son nosotros? No pueden ser los gentiles, porque Isaías, siendo judío, se identifica con el grupo de nosotros. Entonces lo más correcto es que el grupo de nosotros representa a los judíos y el siervo representa al Mesías. La segunda cosa, muchos de los judíos, la realidad es que nunca han escuchado sobre esta profecía cumplida en Jesucristo. Muchos de ellos ni siquiera saben que Jesucristo era judío. Entonces, ese es un problema que necesitamos hacerles saber. La tercera cosa es, ¿qué hacemos con aquellos que sí han escuchado? ¿Qué pasa con aquellos que sí han escuchado? Que sí se le ha presentado esa conexión entre Isaías 53 y la vida de Jesucristo. Y aún así no creen en Él. La respuesta es porque la Biblia nos dice que el judío está temporalmente cegado. Romanos 11:25 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que a Israel se le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea, hay un proceso donde cierta cantidad de gentiles van a venir a Cristo y entonces los judíos van a entender y recibir a Jesucristo. Y obviamente esto no quiere decir que, esto es en términos generales, ¿no? En el pueblo judío en su totalidad se refiere a esto, pero en cuanto a los individuos, sí hay judíos que escuchan el Evangelio y se convierten y tenemos que tener esa convicción de ir a predicarles. Y creo que este capítulo está ideal para hacerlo. Lo triste es que la mayoría de los judíos no quieren creer y si continúan su falta de fe, terminarán en destrucción. Así como sucedió en los tiempos de Isaías, así les sucederá a ellos si no creen. 100 años después, los dos reinos de Israel, el norte y el sur, fueron destruidos por Dios. Fueron destruidos por Dios. Utilizó a Babilonia, pero Dios, era la mano de Dios. Para terminar, quiero compartir una última escritura con ustedes. Es Mateo 26, 37 al 39. Dice, y tomando consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Este es Jesucristo, ¿no? Antes de la crucifixión. Entonces les dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro y orando y diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Este pasaje hasta el día de hoy yo
se me hace difícil de interpretar. Y es por la parte donde dice, no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Y se me hace difícil porque pareciera que entre el Hijo y el Padre hay un desacuerdo. Me incomoda, ¿no? Pero hay 3 conclusiones que saco de este pasaje. Si utilizamos la Biblia en su totalidad, no creo que haya desacuerdo. Esa es mi conclusión. Más bien, Jesús está manifestando su parte humana. Así como su cuerpo tuvo hambre después de la tentación, de la misma manera aquí su cuerpo no desea sufrir. Es algo natural. La segunda cosa es el sacrificio de Jesús fue realmente costoso. Y eso muchas veces no lo tomamos tan en serio como debiéramos. Por eso cuando estamos alabando al Señor, enfócate en la letra. Y yo te voy a decir que mínimo la mitad de las veces que hago eso, mira, así empieza uno porque se da cuenta de dónde está el corazón de uno y la grandeza de Dios, ¿no? Te pone en el lugar correcto. No seamos como las personas en los tiempos de Isaías, que escucharon la obra del siervo y no les importó. Y en esa indiferencia ignoraron la bendición de Dios. Y la tercera cosa, Cristo es el único camino a la salvación. Muchas personas creen que hay varios caminos a Dios, que Cristo es simplemente uno de muchos caminos, pero veamos nuevamente lo que dice Jesús. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Si existieran otros caminos, el sacrificio de Jesús sería innecesario. ¿Tú crees que el Padre castigaría al Hijo si no fuera necesario? Entonces sí, yo sí diría que esto es abuso. Pero las Escrituras lo dejan muy claro. No es posible. La única manera de salvación es que el Hijo recibiera la copa de la ira del Padre para nuestra salvación. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque este capítulo es tan interesante. Y aunque nunca lo había estudiado a profundidad, me doy cuenta de lo bueno que eres, nuevamente de lo paciente que eres, que aunque tu verdad está ahí, nos sigues dando ejemplos tras ejemplo, nos sigues dando todas esas conexiones que tiene tu palabra, porque sabes que nuestro corazón es duro. Pero te ruego, Señor, que nos ayudes a hacer 2 cosas. Una, primeramente, que este pasaje nos ayude a tener confianza en quién eres tú, que nos ayude a tener confianza en nuestro caminar, que nos ayude a tener confianza en cuando tú dices, no peques, y la verdad es lo más importante, que la verdad nos va a hacer libres, que nosotros tengamos ese valor para decirle no a nuestra carne y decirte sí a ti, Señor, a tus caminos. Y lo segundo, Señor, ayúdanos a tomar este pasaje para que nos dé confianza y fuerza de hablarle a otras personas que no te conocen de ti. Guíanos, Señor, en el día de hoy. Te damos gracias por la bendición de que podemos estar aquí, glorificando tu nombre, exaltándote, conociéndote más, preparando nuestros corazones para estar contigo en la eternidad, para poderte disfrutar más. Sabemos que entre más te sepamos quién eres tú, más te vamos a disfrutar, más te vamos a entender el momento de estar en tu presencia, Señor. Ayúdanos a tener esa convicción en lo más profundo de nuestro ser, de abrir esa palabra y de conocerte cada día más. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, pastor, tiene